La profecía contra Tiro. Te sitúas en el año 590 antes de la era común. Un profeta llamado Ezequiel vive en Babilonia, prisionero dentro de un imperio extranjero, contemplando cómo el mundo de su propio pueblo se desmorona. Frente a él hay un estilete. Lo toma y comienza a escribir acerca de la destrucción de una ciudad que, con toda probabilidad, nunca ha pisado. Esa ciudad es Tiro. La encuentras en la costa del actual Líbano, un puerto que en su tiempo fue el más próspero de todo el Mediterráneo antiguo. Sus murallas se elevan 30 metros sobre el suelo. Su flota domina las rutas comerciales del mar. Sus mercaderes acumulan riquezas superiores a las de muchos reyes. Y entonces Ezequiel afirma que será destruida. Hasta ahí, nada parece extraordinario. A lo largo de la historia, los profetas anunciaron una y otra vez la caída de ciudades poderosas. Era un tema recurrente, pero lo que vuelve diferente a esta profecía es la precisión con la que describe el proceso. No se limita a decir que la ciudad caerá. Afirma que sus piedras y su madera terminarán arrojadas al mar. Declara que el lugar quedará convertido en una roca desnuda. Asegura que jamás volverá a reconstruirse. Cada frase aparece escrita como si formara parte de un contrato, cláusula tras cláusula. Entonces la historia empieza a moverse. La primera parte se cumple apenas 20 años más tarde. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llega y sitia la ciudad continental de Tiro. El asedio se prolonga durante 13 años. Finalmente, en el año 573 antes de la era común, las murallas ceden. La ciudad del continente es destruida, pero la verdadera fortaleza de Tiro no estaba allí. A medio kilómetro mar adentro se levanta la ciudad insular, protegida por el agua, y esa fortaleza permanece intacta. Nabucodonosor no tenía flota, no podía alcanzar la isla, las piedras no fueron lanzadas al mar. La segunda cláusula todavía no se había cumplido. Una profecía convencional habría terminado en ese punto. Habría fallado, y con el tiempo habría sido olvidada. Pero la historia aún no había terminado. Pasan 241 años. Entonces aparece Alejandro Magno. En el año 332 antes de la era común, el conquistador llega ante la ciudad insular de Tiro y exige su rendición. La respuesta es negativa. Y de pronto surge un problema que ningún general de su tiempo había resuelto jamás. No existe un camino hasta la isla, no hay puente, no hay forma de acercar las máquinas de asedio hasta las murallas. Frente a ti surge una decisión extraordinaria. Alejandro observa las ruinas de la antigua ciudad continental, la misma que Nabucodonosor había destruido siglos antes, y da una orden que no tiene precedentes en la ingeniería militar de la época. Ordena que esas ruinas sean arrojadas al mar. Las piedras, la madera, los escombros, todo. Los ingenieros comienzan a lanzar los restos al agua para construir un paso artificial que conecte el continente con la isla. El asedio dura 7 meses. Alejandro moviliza alrededor de 300 barcos de guerra y cerca de 47.000 soldados para completar la operación. Finalmente, la fortaleza insular cae. La ciudad es arrasada. Las piedras de Tiro, literalmente, están en el mar. El camino construido por Alejandro nunca desapareció por completo. Hoy, si observas imágenes satelitales modernas de la costa libanesa en la ciudad de Tiro, puedes distinguir el tómbolo, el puente natural de tierra que surgió a partir de aquella construcción. Ese istmo une la antigua isla con el continente hasta el día de hoy. Y el lugar donde estuvo la fortaleza insular original, el núcleo invencible de la antigua ciudad, se ha convertido en una península rocosa donde los pescadores locales extienden sus redes, tal como lo describió Ezequiel. Durante generaciones, historiadores y especialistas bíblicos han debatido esta profecía, porque plantea un problema difícil de ignorar. La explicación más común sostiene que Ezequiel utilizó información política de su época. Podía observar el avance militar de Babilonia. Sabía que Tiro había acumulado enemigos poderosos. A partir de esos datos, habría proyectado la destrucción de una ciudad rica y vulnerable. Según esa interpretación, la frase sobre las piedras arrojadas al mar no debía entenderse literalmente,
sería simplemente una forma simbólica de hablar de una devastación total, no una predicción concreta de una solución de ingeniería que no aparecería hasta 2 siglos después. Es una explicación razonable y parece completamente convincente hasta que recuerdas que el mar sigue lleno de esas piedras. Aquí es donde surge el problema de la precisión. Ezequiel no describe una destrucción vaga, describe una secuencia. Primero llega Nabucodonosor. Luego aparecen muchas naciones. Después las piedras terminan en el agua. Más tarde la ciudad queda reducida a roca desnuda. Y finalmente se convierte en un lugar donde los pescadores extienden sus redes. Cada una de esas cláusulas se cumple en orden. Actores diferentes, generaciones separadas, como si varias personas siguieran una receta que oficialmente nunca leyeron. Algunos historiadores del antiguo Cercano Oriente han sugerido, con cautela, otra posibilidad. Tal vez dentro de las tradiciones proféticas existía un tipo de conocimiento distinto, no necesariamente una visión sobrenatural, sino una forma sofisticada de reconocer patrones a largo plazo. Siglos observando cómo se levantan los imperios. Siglos viendo caer ciudades costeras. Quizá de ahí surgía esa intuición. Si Ezequiel tuvo acceso a algo así, o a algo completamente diferente, el registro histórico sigue siendo el mismo. Escribió sobre una destrucción dividida en 2 etapas. Para que ocurriera, se necesitaban 2 conquistadores distintos, y esos conquistadores aparecerían separados por aproximadamente 250 años. Después ocurrió exactamente así, en ese mismo orden, y el istmo sigue allí, visible si decides ir a verlo. Desde una profecía cumplida entre piedra y mar, ahora te desplazas hacia una cueva del desierto. Allí aparece otro documento antiguo y una de las predicciones personales más específicas del mundo antiguo. Un nombre escrito antes de que su portador naciera. El rollo de Isaías. Imagina ahora el año 1947. Un pastor beduino llamado Mohamed Edib lanza una piedra dentro de una cueva cerca del Mar Muerto. Espera escuchar el golpe contra la roca. En cambio, oye algo distinto. Cerámica rompiéndose. Intrigado, entra. Dentro de la cueva encuentra vasijas de barro. En una de ellas hay un rollo envuelto en lino. Mide aproximadamente 7,5 metros de longitud y de forma sorprendente está extraordinariamente bien conservado. Pronto los arqueólogos comprenden lo que tienen frente a ellos. Se trata del manuscrito completo más antiguo de un libro bíblico que se haya descubierto. Es el libro de Isaías, y dentro de ese rollo, escrito con tinta sobre cuero, aparece una profecía que ha desconcertado a los estudiosos durante siglos, porque en los capítulos 44 y 45 se encuentra un nombre específico, el nombre de un rey que vendría desde el este, derrotaría a Babilonia, liberaría al pueblo judío del cautiverio y ordenaría reconstruir Jerusalén. Ese nombre es Ciro, y según prácticamente todos los criterios académicos, el texto fue escrito aproximadamente 150 años antes de que ese rey naciera. El propio manuscrito, catalogado como 1Q Isa A entre los manuscritos del Mar Muerto, ha sido fechado mediante espectrometría de masas con acelerador entre el año 335 y el 107 antes de la Era Común. Esa datación confirma 2 cosas importantes. Primero, que el rollo es anterior al cristianismo. Segundo, que pertenece a una tradición de escribas que no muestra interrupciones en su composición. No hay señales de que distintas manos hayan intervenido en diferentes partes del texto. No hay costuras literarias ni cambios evidentes entre los capítulos anteriores y aquellos que mencionan a Ciro. Todo el documento se presenta como una obra unificada. Isaías 44:28 dice, que dice de Ciro, «Él es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Dirá de Jerusalén, sea reconstruida». En Isaías 45:1, el texto se dirige directamente a Ciro y lo llama ungido. Ese título, dentro de la tradición hebrea, estaba reservado para reyes y sumos sacerdotes. Sin embargo, aquí se aplica a un gobernante persa que no era judío, que adoraba a otros dioses y cuyo imperio ni siquiera existía cuando el texto fue escrito. Y luego, Ciro aparece en la historia.
En el año 539 antes de la era común, el ejército persa entra en Babilonia, casi sin resistencia. Existe incluso un documento arqueológico que registra sus propias palabras, el cilindro de Ciro. Se trata de una inscripción de arcilla de forma de barril descubierta en Babilonia en 1879 y conservada hoy en el Museo Británico. En ella, Ciro describe su política de liberar a los pueblos cautivos y restaurar sus templos. Los judíos exiliados recuperan su libertad. Se autoriza la reconstrucción de Jerusalén. Entre la profecía y su cumplimiento hay aproximadamente 160 años. El nombre Ciro, en hebreo Koresh, no es un nombre común dentro de esa lengua. Es un nombre real persa. Su presencia en un texto anterior al surgimiento del imperio persa no tiene paralelos dentro de la literatura profética del antiguo cercano Oriente. La explicación académica más difundida intenta resolver el problema de otra manera. Según esta teoría, los capítulos donde aparece el nombre de Ciro, aproximadamente del 40 al 55, no habrían sido escritos por el Isaías original. Habrían sido redactados por un segundo autor posterior, conocido como Deutero-Isaías, durante o poco después del exilio babilónico. Si eso fuera cierto, el texto no sería una profecía real, sería historia presentada como profecía. El nombre de Ciro no sería una predicción, sino un comentario contemporáneo expresado dentro de un marco religioso. Es un argumento defendible. Durante más de un siglo ha sido aceptado por numerosos estudiosos de diferentes tradiciones académicas, pero el gran rollo de Isaías complica esa explicación. El manuscrito es un solo documento continuo. No existe una ruptura física entre el capítulo 39 y el 40, que indique la entrada de un segundo autor. El escriba que lo copió, entre el siglo III y I antes de la era común, trató el libro completo como una sola obra. La división en Deutero-Isaías es una reconstrucción moderna basada en diferencias de vocabulario y estilo, no en evidencia material de los manuscritos. En todos los documentos antiguos que se han encontrado, Isaías aparece como un libro único, y dentro de él está el nombre de Ciro, esperando. No es una metáfora sobre un libertador. No es una imagen simbólica del poder oriental. Es un nombre propio, su nombre, escrito aproximadamente 160 años antes. El historiador judío del siglo I, Josefo, menciona en su obra Antigüedades que el propio Ciro habría leído este pasaje de Isaías después de conquistar Babilonia, y que ese texto lo inspiró a emitir su famoso decreto. Si ese relato es completamente actual o una tradición posterior, quizá nunca pueda saberse con certeza. Lo que sí sabemos es que el rollo permaneció sellado dentro de una vasija en una cueva del desierto durante 2000 años. Cuando los arqueólogos lo abrieron, el nombre seguía allí, sin alteraciones, esperando. Desde nombres escritos con tinta, pasas ahora a otro tipo de profecía, una que no depende solo de palabras. Es una cuenta grabada en la mente de un cautivo, una profecía matemática que no te pide creer nada, solo te pide hacer números. Las 70 semanas de Daniel. Imagina Babilonia en el siglo VI antes de la era común. Un estudioso judío se encuentra sentado frente a sus cálculos. Delante de él hay una línea de tiempo que comienza a escribir. No la presenta como una hipótesis. Dice que es una revelación entregada por un ángel llamado Gabriel. La secuencia es clara. Desde el momento en que se emita un decreto para reconstruir Jerusalén, debes contar 69 semanas de años. Al finalizar ese periodo, aparecerá un ungido y luego será eliminado. 69 semanas de años significan 69 multiplicado por 7. El resultado es 483 años. Esta profecía aparece registrada en Daniel 9, 24, 27 y se ha convertido en uno de los pasajes más analizados de toda la historia de los estudios religiosos. Siglos después, un investigador británico decidió tratar el texto como si fuera un problema matemático. Su nombre era Sir Robert Anderson. Trabajaba como jefe del Departamento de Investigación Criminal de Scotland Yard. No era un místico ni un teólogo profesional. Su formación consistía en analizar evidencias.
En 1894 publicó un libro titulado The Coming Prince. Allí planteó una pregunta sencilla. Si tomas el decreto del rey persa Artajerjes, que autoriza a Nehemías a reconstruir Jerusalén, fechado históricamente en el año 445 antes de la Era Común, y avanzas 483 años utilizando el calendario profético judío de 360 días por año, ¿a qué fecha llegas? Anderson realizó la cuenta. El resultado fue 173.880 días a partir del 14 de marzo del 445 antes de la Era Común. Cuando esa cifra se convierte al calendario juliano, la fecha resultante cae en la primera semana de abril del año 32 de la Era Común. La misma semana que, según 3 evangelios independientes y el historiador romano Tácito, coincide con los acontecimientos ocurridos en Jerusalén que culminaron con una ejecución pública. Décadas más tarde, en 1977, Harold Hoehner, profesor de estudios del Nuevo Testamento en el Seminario Teológico de Dallas, recalculó todo el proceso utilizando tablas astronómicas más precisas. El resultado volvió a coincidir. Con apenas unos días de diferencia, su cálculo apuntaba a la semana de Pascua del año 33 de la Era Común. 2 cálculos independientes, separados por 4 siglos, utilizando la misma fórmula, llegando casi exactamente al mismo momento histórico. Mientras tanto, la arqueología también aporta datos. Entre los manuscritos del Mar Muerto se han encontrado 8 fragmentos del libro de Daniel. Uno de ellos, identificado como 4Q Daniel C, ha sido fechado paleográficamente alrededor del año 125 antes de la Era Común. Eso significa que el texto ya existía mucho antes de los acontecimientos que describe. Este detalle resulta importante porque el contraargüento académico habitual sostiene que el libro de Daniel fue escrito alrededor del año 164 antes de la Era Común, durante la crisis macabea, con el propósito de consolar a los judíos perseguidos por el rey griego Antíoco IV. Si esa teoría fuera correcta, Daniel no sería profecía, sería historia escrita después de los hechos. Pero la línea temporal de Daniel no termina con Antíoco, continúa 483 años después del decreto de Artajerjes. Eso coloca el punto final 2 siglos más allá de la crisis macabea, en un periodo que no coincide con la historia de Antíoco. Otro documento encontrado en Qumrán añade una pieza más al rompecabezas. El llamado rollo de Melquisedec, catalogado como 11Q13, interpreta el pasaje de las 70 semanas dentro de un marco mesiánico. Esto confirma que los estudiosos judíos del período del Segundo Templo leían Daniel 9 como una cuenta regresiva literal, no como una alegoría. El propio historiador Josefo menciona que en el siglo I existía entre el pueblo judío una expectativa generalizada de que la cronología de Daniel estaba acercándose a su cumplimiento. Esa expectativa formaba parte de la cultura del momento y nacía directamente de este cálculo. La explicación dominante insiste en que el libro fue redactado más tarde de lo que afirma la tradición, que ciertos detalles históricos en los capítulos iniciales lo sitúan en el período macabeo, y que la cronología de las 70 semanas fue retrospectivamente o mal interpretada por comentaristas modernos. Ese argumento se apoya en una premisa fundamental, que la profecía predictiva auténtica es imposible. Pero esa afirmación es una postura filosófica presentada como si fuera histórica, porque lo que realmente tienes frente a ti es un documento conservado en las cuevas del Mar Muerto, un texto copiado antes de los acontecimientos que describe. Dentro de él aparece una fórmula matemática que, aplicada con una fecha inicial históricamente documentada y utilizando la convención calendárica conocida, produce un resultado medible. Un resultado expresado en días, y ese resultado coincide con un acontecimiento histórico del siglo I, no de forma aproximada, no de manera simbólica, en días. La pregunta que queda flotando frente a ti es simple. ¿Qué tipo de cálculo produce un resultado así por accidente?
Desde ese número calculado durante el cautiverio, ahora te desplazas hacia el oeste, cruzando el océano y avanzando varios siglos en el tiempo. Frente a ti aparece un calendario tallado en piedra, en el corazón de un imperio, y dentro de ese sistema surge una profecía que no solo habló de un futuro posible, también describió la rostra de quien lo protagonizaría, la profecía de Uno Caña. Cuando observas el calendario azteca, descubres que no se trata de una única rueda. En realidad, son dos mecanismos que giran simultáneamente, uno dentro del otro. Por un lado, existe un ciclo ritual de 260 días. Por el otro, un año solar de 365 días. Ambos sistemas se entrelazan y al combinarse generan un gran ciclo de 52 años antes de volver a empezar desde el principio. Dentro de este engranaje del tiempo, algunos años poseían un significado especial. Uno de ellos era el año Uno Caña, conocido en náhuatl como Se-Acatl. Ese año estaba asociado con Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. En la tradición azteca, este dios había gobernado una vez como rey. Después, según el relato, abandonó su tierra. Lo imaginas marchándose hacia el este, navegando sobre el mar con tristeza. Antes de partir, dejó una promesa. Algún día regresaría para reclamar lo que era suyo. Los sacerdotes sabían exactamente cuándo llegaban los años Uno Caña. Durante siglos habían seguido con precisión el ciclo del calendario. Y cuando el tiempo avanzó hasta el año que hoy identificamos como 1519, la rueda volvió a detenerse en ese mismo punto. Otra vez era Uno Caña. Entonces ocurre algo inesperado. Aparecen barcos en el horizonte del este. Los hombres que descienden de ellos tienen la piel clara, llevan barba y vienen precisamente desde esa dirección. La profecía de Uno Caña no procede de una sola fuente. Está registrada en varios documentos independientes producidos antes y después del contacto con los españoles. Uno de los testimonios más conocidos se encuentra en el Códice Florentino. Este enorme trabajo fue recopilado por el fraile franciscano Bernardino de Sahagún entre 1545 y 1590, basándose en entrevistas con informantes indígenas. Allí se describe la reacción del emperador Moctezuma II cuando recibió las primeras noticias sobre las extrañas llegadas. Los mensajeros regresaron describiendo algo que nunca habían visto: hombres cubiertos de metal, criaturas parecidas a ciervos del tamaño de una casa, caballos, aunque ellos no los conocían, y armas que producían truenos. Según el códice, Moctezuma interpretó estas noticias a través del marco de la antigua profecía. El año coincidía, la dirección coincidía, la descripción también coincidía. Hernán Cortés desembarcó en el Golfo de México en abril de 1519. Su expedición era pequeña, 508 soldados, 16 caballos y 14 cañones. Frente a él se encontraba el Imperio Azteca, capaz de movilizar aproximadamente 300.000 guerreros y dotado de una de las estructuras militares más complejas del hemisferio occidental. La diferencia de fuerzas es tan extrema que los historiadores llevan siglos reflexionando sobre cómo fue posible la conquista. La profecía por sí sola no explica todo. Las enfermedades traídas desde Europa jugaron un papel decisivo. También lo hicieron las alianzas indígenas contra el imperio y ciertas innovaciones militares. Sin embargo, la profecía puede ayudar a entender algo crucial: los primeros meses. Aquella recepción inesperada, la vacilación inicial, los regalos de oro, la invitación a entrar en Tenochtitlán. Moctezuma, al principio, no trató a Cortés como a un enemigo convencional. Lo percibió como algo más inquietante, algo para lo cual el calendario lo había preparado. La antropóloga Inga Clendinnen, en su estudio de 1991, Aztecs, An Interpretation, publicado por Cambridge University Press, argumenta que esta interpretación teológica era coherente con el pensamiento azteca.
Percibir a Cortés como una figura divina o sobrenatural no era ingenuidad. Era aplicar, de forma lógica, un sistema cosmológico que había funcionado durante siglos. El propio cálculo del año 1 Caña puede verificarse independientemente. 1519 fue efectivamente un año 1 Caña. No se trata de una interpretación subjetiva, es un hecho matemático dentro del sistema calendárico azteca, documentado en manuscritos prehispánicos y confirmado por todos los estudiosos que han analizado los ciclos del Tonalpohualli y el Xiuhpohualli. El ciclo anterior de 1 Caña había ocurrido en 1467. En ese año no sucedió ningún acontecimiento comparable. Eso sugiere que la tradición azteca asociaba la profecía con condiciones adicionales, no únicamente con el calendario. También debía cumplirse la descripción del dios que regresaría: piel clara, barba, procedencia oriental. La interpretación histórica dominante, defendida con firmeza por la historiadora Camilla Townsend en un influyente artículo publicado en 2003 en el American Historical Review, propone otra explicación. Según esta visión, la identificación de Cortés con Quetzalcóatl sería una narrativa construida después de la conquista. Los informantes indígenas habrían reinterpretado la derrota utilizando categorías religiosas existentes, y esa versión habría sido transmitida en documentos influenciados por el contexto colonial. Sin embargo, el Códice Florentino se compiló utilizando testimonios recogidos apenas una generación después de los hechos. Muchos de los informantes entrevistados por Sahagún habían sido adultos en 1519. Si toda la interpretación teológica hubiera sido inventada posteriormente, habría requerido una reconstrucción colectiva coordinada entre numerosos testigos independientes, algo difícil de sostener sin una motivación clara. Además, el calendario no admite discusión. 1 Caña era 1 Caña. Lo era antes de que aparecieran los barcos, y habría seguido siéndolo incluso si jamás hubieran llegado ninguna expedición. Lo que esta profecía quizá demuestra no es necesariamente una visión sobrenatural del futuro. Podría mostrar algo más complejo. Un sistema cosmológico que funciona durante siglos puede terminar creando las condiciones que anticipa. Si la teología de un imperio exige cautela ante la posible legada de figuras divinas que regresan, y si los acontecimientos parecen cumplir con suficiente exactitud ese patrón, entonces la profecía no necesita ser sobrenatural para tener consecuencias devastadoras. Basta con que todos crean en ella. Desde esos calendarios de piedra en el Nuevo Mundo, ahora cruzas nuevamente el Atlántico. Pero esta vez no te diriges hacia el continente europeo, sino hacia Irlanda. Allí, en el siglo XII, un obispo supuestamente escribió una lista con los nombres de todos los futuros líderes de la Iglesia, uno tras otro, 112 en total. El último de ellos ya ha vivido. La profecía papal de San Malaquías. En el año 1139, un obispo irlandés llamado Malaquías O'Morgaer viaja a Roma para recibir su comisión oficial. Allí obtiene una audiencia con el Papa Inocencio II. Según la tradición, durante ese viaje experimenta una visión. En ella contempla una secuencia completa de los hombres que ocuparán el trono de San Pedro desde su propio tiempo hasta el final del papado. Cada uno aparece acompañado por una breve descripción. Malaquías escribe estas frases en latín, una por cada futuro pontífice, y entrega el documento al Papa Inocencio. El texto queda guardado en los archivos del Vaticano. Allí permanecería, según la tradición, durante 456 años. El documento reaparece en 1595, cuando el historiador benedictino Arnold Wyon lo publica en una obra titulada Lignum Vitae. La lista contiene 112 lemas breves en latín. Cada uno, supuestamente, describe a un papa mediante referencias a su nombre, su origen, su escudo familiar o el rasgo principal de su pontificado.
Desde entonces, los investigadores han intentado relacionar cada lema con los pontífices sucesivos. La serie concluye con el Papa Francisco, el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio, elegido en 2013. Las coincidencias correspondientes a los papas anteriores a 1595 resultan particularmente precisas. El Papa Julio II, que gobernó entre 1503 y 1513, aparece descrito como fruto de Júpiter que ayudará. Su escudo de la familia incluía un roble, árbol asociado a Júpiter en la mitología romana. Durante su pontificado, se impulsó la construcción de la Capilla Sixtina. Urbano VIII, papa entre 1623 y 1644, recibe el lema Lirio y Rosa. Había nacido en Florencia, ciudad cuyo símbolo es el lirio, y su familia Barberini utilizaba abejas en un campo de rosas dentro de su heráldica. Clemente X, pontífice entre 1670 y 1676, aparece bajo la expresión río oculto. Nació en Roma, cerca del curso subterráneo del río Tíber en las inmediaciones del Pons Sublicis. Pero los investigadores suelen concentrarse en los pontífices más recientes. Juan Pablo II, identificado como el Papa número 110 en la lista, está asociado con la frase «del trabajo del sol». Nació el 18 de mayo de 1920, día en que ocurrió un eclipse solar, y fue enterrado el 8 de abril de 2005, durante otro eclipse. 2 eclipses solares distintos, uno en su nacimiento, otro en su funeral. Ningún autor que escribiera en 1590 podría haber previsto esas fechas. El Papa número 111, Benedicto XVI, aparece bajo el lema «La gloria del olivo». El nombre que eligió honra a San Benito de Nurcia, fundador de la Orden Benedictina, cuyo símbolo tradicional incluye la rama de olivo asociada con la paz. Después llega la última entrada de la lista, la número 112. Pedro el Romano. Durante la última persecución de la Santa Iglesia Romana, reinará Pedro el Romano, quien alimentará a su rebaño entre muchas tribulaciones. El Papa Francisco nació como Jorge Mario Bergoglio en Buenos Aires, hijo de inmigrantes italianos. Su padre procedía de Turín. Por descendencia familiar, puede considerarse romano. El nombre que eligió, Francisco, honra a San Francisco de Asís, cuyo nombre completo al nacer era Giovanni di Pietro, es decir, Juan hijo de Pedro. Pietro significa Pedro en italiano. Los estudiosos que rechazan esta interpretación señalan que la elección del nombre Francisco no tuvo relación alguna con la profecía de Malaquías. La conexión requiere cierta interpretación. El consenso académico sostiene que la lista probablemente fue compuesta alrededor de 1590. Según esta hipótesis, su autor habría trabajado hacia atrás en la historia papal, creando ingeniosos lemas para los pontífices ya conocidos. Después habría presentado el texto como una profecía antigua para otorgar credibilidad a las entradas futuras, que resultan notablemente más ambiguas. El historiador jesuita Herbert Thurston, escribiendo en la Enciclopedia Católica en 1913, llegó precisamente a esa conclusión. Sin embargo, reconoció que las correspondencias anteriores a 1595 eran, en sus propias palabras, extraordinariamente apropiadas. Aún así, una lista escrita en 1590 no puede anticipar los eclipses que rodearon el nacimiento y el funeral de Juan Pablo II. Un falsificador del siglo XVI no tenía manera de saber cuándo nacería o moriría un papa futuro. Y además existe otra curiosidad. Una lista diseñada para reforzar la autoridad de la Iglesia termina anunciando el final del papado. Es una forma peculiar de legitimar una institución. Sea una coincidencia extraordinaria o algo diferente, el hecho es que la lista está completa. La línea número 112 ya fue ocupada, y ahora también está vacía.
¿Y qué ocurre después? El texto de Malaquías no ofrece ninguna respuesta. Desde los archivos místicos de Roma, te desplazas aún más atrás en el tiempo. Retrocedes antes del cristianismo, antes de Alejandro, antes incluso de Babilonia. Tu destino ahora es el Valle del Nilo. Allí, en el antiguo Egipto, un sabio de la corte miró hacia el futuro y, según el texto que se conserva, pronunció el nombre del Salvador de su país. La profecía de Neferti. El documento se conserva en el Museo del Hermitage en San Petersburgo, mientras que otra copia se encuentra en el Museo de Berlín. Juntos, preservan uno de los textos más enigmáticos del mundo antiguo. La obra se presenta como una profecía pronunciada por un sabio llamado Neferti ante el faraón Esnefrú, gobernante del reino antiguo que construyó la pirámide acodada y reinó hace aproximadamente 4.600 años. En el relato, el sabio se coloca frente al rey y comienza a describir el futuro. Habla de un Egipto sumido en el colapso. El Nilo descenderá tanto que la tierra podrá cruzarse caminando. Extranjeros atravesarán la frontera oriental. El orden social empezará a desmoronarse desde dentro, y el sol continuará saliendo cada día, pero sin traer consuelo, porque el pueblo estará demasiado afligido para notarlo. Después de ese periodo de oscuridad, el sabio anuncia que aparecerá un rey procedente del sur, alguien que restaurará el orden y salvará a Egipto. Y entonces pronuncia su nombre. Lo llama Ameni. Aquí surge el problema que los egiptólogos llevan más de un siglo analizando. El papiro no fue redactado por un sabio contemporáneo de Esnefrú. El estudio paleográfico de la escritura hierática indica que el texto fue compuesto mucho más tarde, durante los inicios de la dinastía 12, alrededor del año 1991 antes de la Era Común. Y el primer faraón de esa dinastía, el gobernante que realmente puso fin al caos del primer período intermedio y restauró la estabilidad tras décadas de desorden, fue Amenemhat I. Durante su reinado, su nombre se abreviaba comúnmente como Ameni en el lenguaje cotidiano y en documentos administrativos. La egiptóloga Miriam Lichtheim, autora de la obra en 3 volúmenes, Ancient Egyptian Literature, publicada por University of California Press entre 1973 y 1980, y considerada una de las traducciones fundamentales del corpus egipcio, interpreta la profecía de Neferti como un texto de legitimación política. Según su análisis, habría sido propaganda encargada por el propio Amenemhat I o por su círculo cercano para fortalecer su derecho al trono, creando la impresión de que su gobierno estaba respaldado por una antigua predicción divina. En esta lectura, la profecía no era más que propaganda. Amenemhat encargó un texto. El texto fue redactado, y ese texto cumplió su función política. Probablemente esa interpretación sea correcta, pero conduce a una pregunta más amplia que resulta más difícil de ignorar. Si una profecía encargada obligaba a su protagonista a realizar posteriormente las acciones que el propio texto anunciaba, incluida la construcción del muro, entonces la profecía no solo estaba describiendo el futuro, estaba ayudando a crearlo. Y si algunas tradiciones antiguas utilizaban textos proféticos como planos para orientar decisiones políticas reales, entonces la línea que separa una predicción de un programa se vuelve sorprendentemente difusa. Desde el ancho valle del Nilo, avanzas ahora hacia otro escenario completamente distinto. La luz de las antorchas y de las velas ilumina el estudio de un médico francés del siglo XVI. Allí, un hombre escribe 4 líneas. En ellas incluye un número, una ciudad y una imagen monumental. Después las publica y deja que el futuro complete la historia.
Nostradamus y el gran incendio de Londres. Estamos en el año 1555. Un médico y astrólogo llamado Michel de Nostredame, conocido hoy como Nostradamus, trabaja en la ciudad de Salon de Provence. Está componiendo una cuarteta que formará parte del segundo volumen de sus Centurias, una colección de versos organizados en grupos de 100. Cada poema tiene 4 líneas. Publica el libro. En su tiempo, casi nadie le presta demasiada atención. El verso que nos interesa es la Centuria 2.51. En el francés original dice aproximadamente: «La sangre de los justos será reclamada en Londres, quemada por fuego, en el año 66». La antigua dama caerá desde su alto lugar, y muchos de la misma secta serán asesinados. Pasan 111 años. La mañana del 2 de septiembre de 1666, un incendio comienza en una panadería situada en Potting Lane, en la ciudad de Londres. Las llamas se extienden. El fuego arde durante 4 días. Cuando finalmente se extingue, el resultado es devastador. 373 acres de la ciudad quedan reducidos a cenizas. 87 iglesias han sido destruidas. 13.200 viviendas se derrumban o desaparecen en el incendio. La antigua Catedral de San Pablo, durante siglos el edificio más emblemático del horizonte londinense, arde con tal intensidad que su techo de plomo se derrite y fluye por las calles como si fueran ríos metálicos. La antigua dama cae desde su lugar elevado, y el año es exactamente 1666. En el francés utilizado por Nostradamus, la palabra foudres puede significar fuego o rayo, y en la época también se empleaba para describir incendios devastadores. La expresión «bain toile cis» ha sido interpretada de diversas maneras, pero la tradición principal de comentarios sostiene que funciona como una codificación del número 66, es decir, 1666, utilizando una compresión numérica común en la notación astrológica del Renacimiento. Si esa interpretación es correcta, continúa siendo motivo de debate, pero el nombre de la ciudad no deja lugar a dudas. Londres es Londres. Ese detalle aparece claramente en el texto. El investigador John Hogue, en su amplio catálogo de 1997 dedicado a las centurias, identifica la Centuria 2, Cuarteta 51, como una de las 20 que presentan un cumplimiento más preciso entre las 942 cuartetas que componen el conjunto. Según su análisis, el verso contiene 3 elementos verificables de forma independiente: un nombre de ciudad, una codificación temporal y un monumento arquitectónico identificable. Dentro de todo el corpus de Nostradamus, encontrar esos 3 elementos juntos en una sola cuarteta es algo poco común. La mayoría de los versos carecen de detalles tan concretos. Este los reúne todos. La postura escéptica predominante sostiene que los textos de Nostradamus están diseñados precisamente para permitir este tipo de asociaciones retrospectivas. Las cuartetas serían lo suficientemente ambiguas como para que cualquier acontecimiento dramático pudiera vincularse con alguna de ellas. Londres era una gran capital europea y un escenario plausible para una predicción de desastre. Además, la interpretación del año es discutible. Si el incendio hubiera ocurrido en 1653 o en 1672, probablemente también habría sido posible construir una explicación compatible. Aquí entra en juego lo que se conoce como sesgo de supervivencia. Recordamos los aciertos, los errores se olvidan. Ese argumento tiene sentido y merece consideración. Pero dentro de esta cuarteta existe un detalle más específico que ese razonamiento no explica completamente. La antigua dama caerá desde su lugar elevado.
La Catedral de San Pablo no es una imagen abstracta, es un edificio concreto dentro de una ciudad concreta. Si Nostradamus hubiera querido escribir simplemente sobre un desastre urbano genérico, no necesitaba incluir la caída de una antigua estructura religiosa situada a lo alto. Ese detalle reduce mucho el número de posibles interpretaciones. Londres ya había sufrido incendios importantes antes, como el de 1066, pero aquel fuego no destruyó la catedral. En 1666, en cambio, San Pablo fue una de las principales víctimas. Ese es el elemento que vuelve peculiar esta cuarteta. Nostradamus, formado en la Universidad de Montpellier, tenía acceso a tradiciones astrológicas y cabalísticas transmitidas desde el mundo árabe. Se sabe que trabajó intensamente con cálculos de ciclos temporales procedentes de distintas fuentes. Algunos investigadores sugieren que no estaba describiendo visiones sobrenaturales, sino proyectando hacia el futuro cálculos astrológicos sobre periodos de riesgo basados en ciclos planetarios. Sea cual sea la explicación, el verso sigue existiendo con sus 3 elementos específicos. Fue escrito cuando Londres aún conservaba su antigua catedral, esperando un año que terminara en 66. Desde un poema marcado por tinta y fuego, pasas ahora a una profecía que no fue escrita. No aparece en ningún manuscrito. Se transmitió de memoria durante generaciones. Cruzó siglos y océanos en forma de tradición oral. Y no describe un único acontecimiento futuro, sino una cuenta regresiva formada por 9 señales que un pueblo afirma haber observado durante más de 500 años. Las 9 señales Hopi. El pueblo Hopi, que vive en el noreste de Arizona, no basa su tradición en un solo profeta ni en un único texto sagrado. Posee algo diferente, una cadena de transmisión oral que pasa de anciano a anciano, de padre a hijo, sin interrupciones a lo largo de generaciones. Según esa tradición, la humanidad vive actualmente en lo que llaman el cuarto mundo, y el final de esta era vendrá acompañado por 9 señales. Cada una aparecerá en un orden determinado e indicará cuán cerca está la transición. En 1963, el autor Frank Waters recopiló estas enseñanzas en un libro titulado The Book of the Hopi. Durante 3 años, entrevistó a 30 ancianos Hopi. El intérprete que colaboró en las conversaciones se llamaba Oswald White Bear Fredericks, y el manuscrito final fue revisado por miembros del Consejo Hopi antes de su publicación. Lo que los ancianos describieron fue una secuencia clara. 9 señales. Y cuando el libro apareció, 6 de ellas ya se habían cumplido. La primera señal habla de la llegada de hombres de piel blanca que golpean a sus enemigos con truenos y se apoderan de la tierra. Dentro de la tradición Hopi, esto se asocia con la llegada de los exploradores españoles en el siglo XVI, más de 400 años antes de que el libro fuera publicado. La segunda señal menciona ruedas giratorias llenas de voces que se desplazan por la tierra. Los ancianos interpretaron esto como los carros cubiertos que atravesaron el continente durante el siglo XIX. La tercera señal describe una extraña bestia semejante a un búfalo, pero con cuernos largos y grandes que invaden la tierra. Esto se identifica con el ganado Longhorn introducido por colonos europeos en el oeste americano durante el siglo XIX. La cuarta señal habla de la tierra atravesada por serpientes de hierro. El ferrocarril transcontinental, finalizado en 1869. La quinta señal menciona una gigantesca telaraña que cubre la tierra. Las redes eléctricas y las líneas telefónicas. La sexta señal describe ríos de piedra que reflejan imágenes bajo el sol, carreteras que brillan con el calor. Para 1963, esas 6 señales ya formaban parte de la historia. La séptima señal dice: escucharán que el mar se vuelve negro y que muchas criaturas vivientes mueren. Derrames de petróleo. El derrame de Santa Bárbara ocurrió en 1969, 6 años después de que el libro fuera publicado. Décadas más tarde llegaría el desastre del Golfo de México. La octava señal menciona a jóvenes con el cabello largo, como los Hopi, que acudirán a las naciones tribales en busca de sabiduría.
Esto se ha asociado con el movimiento contracultural de los años 60 y 70, los movimientos de retorno a la naturaleza y la llegada de numerosos jóvenes a territorios Hopi y Navajo buscando conocimiento indígena. Y finalmente aparece la novena señal. Escucharán de una morada en los cielos sobre la tierra, que caerá con un gran estruendo. Aparecerá como una estrella azul. Muy poco después de esto, las ceremonias de mi pueblo cesarán. La Estación Espacial Internacional ha estado habitada de forma continua desde el año 2000. El cometa Holmes explotó en 2007 con una erupción tan espectacular que durante un breve período su diámetro aparente superó al del Sol visto desde la Tierra, mientras su coma adquiría un tono blanco azulado visible a simple vista durante semanas. Si alguno de estos fenómenos corresponde realmente a la novena señal, es algo que los propios Hopi continúan interpretando. La postura académica predominante sostiene que las 9 señales registradas en 1963 describen sucesos que ya eran conocidos cuando se documentaron. Ferrocarriles, carreteras y redes eléctricas existían antes de que el libro fuera publicado. La profecía podría ser una tradición oral que incorporó acontecimientos históricos en su narrativa a lo largo del tiempo. En etnografía, este proceso se conoce como telescoping. La memoria colectiva se reorganiza para coincidir con la realidad vivida. Desde esa perspectiva, las primeras 6 señales no serían predicciones. Serían historia narrada retrospectivamente en forma profética. Pero entonces aparecen la 7ª y la 8ª señal. Ambas describen fenómenos que en 1963 apenas comenzaban a vislumbrarse. Aún no eran hechos históricos claros. Los grandes derrames de petróleo todavía no habían ocurrido. El movimiento Back to the Land aún no existía. En el momento en que fueron registradas, esas 2 señales miraban hacia el futuro. Y después ocurrieron, en el mismo orden. La novena señal permanece abierta. Los ancianos que la transmitieron a Frank Waters ya han muerto. La tradición continúa. Y la pregunta sobre qué podría ser una morada en los cielos que cae como una estrella azul sigue sin respuesta. Al menos por ahora. Lo que la tradición Hopi revela con más claridad es algo que el sesgo de supervivencia no explica completamente. Un sistema de 9 pasos distintos, cada uno coherente dentro de su propio marco cultural, que parecen haberse cumplido en el orden indicado. No al azar, no reorganizados, en secuencia, como si un reloj hubiera sido puesto en marcha hace muchísimo tiempo. Desde los desiertos de América, imagina ahora que cruzas el océano hacia África Occidental. Allí existe la tradición predictiva viva más antigua del planeta, pero no registra el futuro en visiones, lo codifica en la memoria, y lo que conservó siglos antes de que ocurriera fue la mayor dispersión forzada de la historia humana. El oráculo Ifá. El sistema de adivinación Ifá no es un libro, no es un pergamino, no es una inscripción. Es un cuerpo vivo de conocimiento transmitido oralmente. Su estructura es tan extensa y tan precisa que un practicante necesita entre 7 y 10 años de aprendizaje intensivo solo para dominarla. El sistema se organiza en 256 capítulos llamados Odu. Cada Odu contiene múltiples versos conocidos como esé. El corpus completo, según la estimación del antropólogo William Bascom en 1969, supera el 1.000.000 de narraciones individuales. En 2008, UNESCO incluyó el sistema de adivinación Ifá en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Dentro de este corpus, en los Odu de Ogbe Meji y Osame Meji, existen versos que describen una catástrofe, un momento en el que el pueblo yoruba
cuyo territorio histórico se encuentra en lo que hoy es el suroeste de Nigeria y Benín, será arrancado de su tierra y llevado a través de grandes aguas. Sufrirán, serán obligados a trabajar como esclavos en tierras donde nadie habla su lengua, pero al mantener sus rituales, su conocimiento y su vínculo con los orisha, sobrevivirán. Recordarán el camino de regreso. Sus descendientes continuarán la tradición. La dispersión no se presenta como castigo, se presenta como una prueba, y el método de supervivencia se menciona de forma explícita. Conservar Ifá, transportar el Odu, mantener el conocimiento vivo en la memoria, porque la memoria no puede ser confiscada. Entre los siglos XVI y XIX, el comercio transatlántico de esclavos arrancó de 12 a 15 millones de personas de África Occidental. Los pueblos de habla yoruba formaron uno de los grupos más numerosos entre los capturados. Muchos fueron llevados a Brasil, Cuba, Trinidad y otros lugares. Llegaron encadenados, sin pertenencias, pero su tradición religiosa viajó con ellos. Sobrevivió al Middle Passage, sobrevivió a la esclavitud en las plantaciones, sobrevivió a la represión colonial. Hoy continúa viva como candomblé en Brasil, con cerca de 2 millones de practicantes. Continúa como santería o lucumí en Cuba y el Caribe. Continúa en Trinidad y en otros lugares. Todas mantienen elementos reconocibles del sistema de adivinación Ifá, transmitidos exactamente por los mismos canales orales y rituales que el corpus describe como su mecanismo de supervivencia. El investigador Babatunde Lawal, especializado en historia del arte, demostró que la continuidad cultural no era solo simbólica, era material. Los objetos rituales encontrados en contextos yoruba del siglo XVI coinciden con artefactos hallados en asentamientos de esclavos del Nuevo Mundo en el siglo XVIII. Los objetos coinciden. Las prácticas coinciden. El conocimiento sobrevivió porque fue diseñado para vivir dentro de las personas, no en objetos, no en edificios, no en manuscritos que pudieran ser destruidos. La explicación antropológica dominante sostiene que el relato de dispersión dentro del corpus Ifá refleja una conciencia general de la inestabilidad política en las sociedades costeras de África Occidental, donde las incursiones esclavistas entre reinos vecinos existían mucho antes del contacto europeo. Cualquier tradición suficientemente antigua contiene historias de dispersión y retorno. Son arquetipos humanos universales, desde la Biblia hebrea hasta la Odisea. Pero hay un elemento específico dentro del corpus que no es un simple arquetipo. La instrucción precisa: mantener Ifá en la memoria, porque la memoria es lo único que sobrevivirá al cruce. Eso no es una historia genérica de exilio, es una directiva operativa, y coincide exactamente con lo que ocurrió. Ifá sobrevivió al océano porque fue memorizado. No estaba escrito, no dependía de objetos. Vivía en las personas esclavizadas, fuera del alcance completo de cualquier autoridad colonial. Gwande Abimbola, uno de los mayores estudiosos contemporáneos de Ifá y exrector de la Universidad de Ife, describe el corpus como un sistema inmunológico cultural. Un conocimiento de supervivencia diseñado para operar bajo condiciones extremas. Quizá nunca sepamos si los versos sobre la gran dispersión fueron compuestos antes del contacto europeo o si se adaptaron cuando el comercio esclavista comenzaba a expandirse. Pero algo es seguro: el mecanismo que describían funcionó. La tradición cruzó el océano. Sigue viva. Y el camino de regreso a casa que anunciaba es el mismo que millones de personas han recorrido desde entonces. Ahora llegas al lugar donde muchas civilizaciones antiguas buscaban respuestas cuando el futuro parecía incierto. Una ciudad enfrenta una crisis. 2 caminos posibles se abren ante ella. Uno de ellos conducirá al desastre.
La interpretación de una sola frase ambigua cambiará el rumbo de la historia occidental. Es el oráculo de Delfos. En el año 480 a.C., el imperio persa invade Grecia con uno de los ejércitos más grandes que el mundo antiguo había visto. Los historiadores modernos estiman que las fuerzas de Jerjes I podían oscilar entre 100.000 y 250.000 soldados. Atenas estaba condenada a ser evacuada. Todos lo sabían. La Acrópolis caería. La ciudad ardería. La única pregunta era qué ocurriría después y quién sobreviviría a verlo. Los atenienses enviaron una delegación al oráculo de Delfos, la institución profética más prestigiosa del mundo griego. Allí preguntaron qué debían hacer. La sacerdotisa del santuario, la Pitia, ofreció una respuesta. Heródoto registró esas palabras en su obra Historias, escrita unos 40 años después. Entre ellas aparece una frase que ha sido debatida durante siglos. Solo un muro de madera los salvará. El oráculo añadió otra línea. Divina Salamina, traerás la muerte a los hijos de las mujeres. La asamblea ateniense entró en crisis al intentar interpretar el mensaje. Muchos ciudadanos y sacerdotes creyeron que el muro de madera hacía referencia a la antigua empalizada que rodeaba la Acrópolis. La mención de Salamina parecía confirmar que aquella isla cercana sería el lugar donde morirían los griegos. El mensaje era claro: defender la ciudad desde lo alto, evitar el mar, aceptar que Salamina sería una tragedia. Pero un hombre interpretó las palabras de otra manera. Su nombre era Temístocles. Era estratega naval y político. Durante años había defendido la idea de que el poder de Atenas debía basarse en su flota. Recientemente había logrado convencer a la asamblea de utilizar los ingresos inesperados de las minas de plata de Laurión para construir 200 nuevos barcos de guerra. Temístocles se levantó ante la asamblea. Argumentó que el muro de madera no era una empalizada, era la flota, y que la referencia a Salamina no anunciaba la muerte de los griegos, anunciaba la muerte de los persas. El oráculo Temístocles dijo estaba indicando que Atenas debía luchar en el mar. La asamblea aceptó su interpretación. Atenas fue evacuada. La población subió a los barcos de madera y en el estrecho de Salamina ocurrió el enfrentamiento decisivo. La geografía anuló la superioridad numérica persa. Según el historiador Barry Strauss en su reconstrucción de 2004, la flota persa contaba con 600 barcos de guerra. Atenas tenía aproximadamente 180, pero en el estrecho los persas no podían maniobrar, no podían rodear. Uno tras otro sus barcos fueron embestidos, abordados y hundidos. Desde un trono situado en la ladera de una colina, Jerjes I observó cómo su invasión llegaba a su fin. El antiguo dramaturgo Ésquilo estuvo presente en la batalla de Salamina como soldado. 8 años después, escribió Los persas, la única tragedia griega conservada que narra un acontecimiento histórico contemporáneo a su autor. En ella describe la derrota persa con una fuerza que resulta difícil atribuir a una invención posterior. La victoria fue auténtica, fue decisiva y terminó alterando el rumbo de la civilización. Tras la batalla, las ciudades-estado griegas lograron reorganizarse y al año siguiente el imperio persa fue expulsado definitivamente de Grecia. Gracias a ello sobrevivieron las condiciones políticas e intelectuales que más tarde darían lugar a figuras como Sócrates, Platón y Aristóteles, así como la experiencia de la democracia ateniense. Gran parte de la tradición filosófica occidental que heredamos hoy depende de algo sorprendentemente frágil: el ancho de un estrecho marítimo y la interpretación de una sola frase. La explicación convencional sobre el oráculo es compleja y probablemente en gran parte correcta. En 2001, los investigadores Harold Hurst y Jelle de Boer publicaron en la revista Geology un estudio en el que identificaron fallas geológicas bajo el templo de Apolo de Delfos.
Según su análisis, esas fracturas permitían que gas etileno se filtrara hacia el interior del santuario. El etileno es un alucinógeno ligero. En ciertas concentraciones puede provocar estados alterados de conciencia, sensación de disociación y experiencias que los que las viven interpretan como comunicación divina. Desde esta perspectiva, la Pitya no estaba simulando nada. Estaba atravesando una experiencia real, generada por la interacción entre neuroquímica y geología. Pero al mismo tiempo, Delfos funcionaba también como la red de información más extensa del mundo antiguo. Delegaciones de todas las ciudades-estado griegas llegaban constantemente. Los sacerdotes recibían noticias políticas y militares de todos los rincones conocidos. Sus respuestas se formulaban teniendo en cuenta ese flujo continuo de información. Bajo esta interpretación, la famosa frase del muro de madera no era una revelación sobrenatural. Era una evaluación estratégica, expresada deliberadamente en un verso ambiguo para que más de un resultado pudiera interpretarse como cumplimiento. Si Atenas hubiera decidido defender la Acrópolis y hubiera sobrevivido, la interpretación de la empalizada de madera habría parecido correcta. Como Atenas evacuó la ciudad y venció en el mar, la lectura naval terminó validándose. El oráculo, en esencia, cubría ambos escenarios. Pero hay otro detalle importante. Temístocles ya estaba convencido de que la fuerza de Atenas debía residir en su flota. Había dedicado años a construirla. El oráculo no le proporcionó la estrategia. Lo que le dio fue algo diferente: la autoridad simbólica necesaria para imponerse ante una mayoría que dudaba. Sin ese respaldo ambiguo, la Asamblea Democrática podría haber optado por defender la empalizada. Y si esa hubiera sido la decisión, la historia habría tomado otro rumbo. No habría habido victoria en Salamina. Sin Salamina, probablemente no habría habido Sócrates, ni Aristóteles, ni Platón. Toda una tradición intelectual depende de si una asamblea ciudadana, enfrentada al miedo, interpretó correctamente una frase sobre madera. Quizá el oráculo fue simplemente una combinación de geología y análisis político disfrazada de voz divina. O quizá fue algo distinto. Pero lo que sí sabemos es que al final, aquel mensaje contribuyó a detener al imperio más poderoso del mundo antiguo justo en el borde de un estrecho mar. Y en ese punto el registro histórico coincide plenamente. 10 profecías. Ezequiel escribiendo una destrucción en 2 fases para una ciudad que tardaría 2 siglos y medio y 2 conquistadores distintos en caer. Isaías registrando un nombre antes de que la persona que lo llevaría hubiera nacido. Daniel realizando cálculos numéricos que terminan apenas a días de un acontecimiento documentado del siglo I. Una lista papal que concluye exactamente con el pontífice que la cerró. Un sabio egipcio mencionando a un faraón que después levantaría el mismo muro que ese texto describía. Un médico francés codificando una ciudad, un año y un monumento en apenas 4 líneas. Los Hopi observando 9 señales aparecer una tras otra. El Corpus de Ifá conservando el método de supervivencia para una dispersión que aún no había ocurrido. Un calendario azteca avanzando hacia un año determinado en el que se esperaba el regreso de un dios. Y un oráculo que creó las condiciones necesarias para que su propio mensaje terminara cumpliéndose. La respuesta habitual frente a todo esto es coherente y merece ser tomada en serio. El sesgo de supervivencia selecciona coincidencias y deja enterrados los errores. El lenguaje ambiguo puede ajustarse casi a cualquier resultado. Y cuando el lenguaje parece demasiado específico, se argumenta que el texto es posterior a los hechos, o que se trata de una reinterpretación retrospectiva. También existe la conocida tendencia humana a percibir patrones incluso cuando lo más probable es que se trate de coincidencias. Ninguno de estos argumentos es débil. Forman la base legítima del escepticismo y probablemente explican al menos la mitad de lo que suele presentarse como profecía. Pero la otra mitad no desaparece con tanta facilidad. La calzada de Tiro sigue existiendo físicamente. El rollo de Isaías no muestra señales de haber sido modificado. Los cálculos de Robert Anderson continúan produciendo el mismo resultado.
La tradición de Ifá sigue viva en países a los que los Yoruba fueron llevados como esclavos, y los estrechos de Salamina continúan teniendo exactamente la misma estrechez que cuando los barcos de madera atravesaron sus aguas. Algunos de estos hechos resisten las explicaciones cómodas, se mantienen firmes, como una piedra que no se mueve cuando alguien intenta empujarla. Lo que une a estos 10 casos no tiene por qué ser lo sobrenatural, tal vez sea algo más extraño. La posibilidad de que ciertas tradiciones antiguas poseyeran formas muy sofisticadas de reconocer patrones, matemáticos, políticos, astronómicos o culturales, capaces de proyectar tendencias humanas hacia el futuro. No siempre, no de forma infalible, pero sí con la suficiente frecuencia y precisión para que la explicación basada únicamente en coincidencias empiece a parecer en sí misma otra forma de fe. Una decisión de dejar de investigar justo cuando la pregunta comienza a volverse verdaderamente interesante. La mayoría de las personas escucha historias como estas, asiente y sigue adelante. Las archivan como mitología, mala interpretación o ilusión y regresan al mundo superficial. El hecho de que tú sigas aquí significa que no hiciste eso, seguiste tirando del hilo, te diste cuenta de que la calzada está hecha de piedras reales, que el rollo existe físicamente en un museo, que la aritmética realmente encaja. Cada civilización que alguna vez ha vivido bajo un cielo abierto ha intentado leer el tiempo, no solo observando las estrellas, sino observando la forma de las cosas que aún no han llegado. Algunas de esas civilizaciones dejaron sus observaciones por escrito, y algunos de esos textos sobrevivieron a los imperios que los crearon. Parte de lo que contienen es o bien la coincidencia más elaborada registrada en la historia humana, o una señal de que ciertas mentes, en determinados momentos, lograron ver más lejos en el camino de lo que todavía no sabemos explicar. La calzada sigue allí, el rollo continúa en el museo, la novena señal aún no ha aparecido, o quizá ya lo hizo. Mientras tanto, seguimos contando, seguimos observando. Has recorrido 10 historias donde pasado y futuro parecen tocarse de maneras inesperadas. Algunas pueden explicarse por estrategia, memoria cultural o coincidencia. Otras siguen dejando preguntas abiertas. Lo importante es que muchas de estas tradiciones aún existen, muchos de estos lugares siguen ahí, y algunas señales todavía se están interpretando. Si te interesan los misterios de la historia, civilizaciones antiguas y las preguntas que todavía no tienen una respuesta clara, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos.